Muy buenos días. Agradezco la invitación generosa del Archivo Histórico Municipal de Villa de Álvarez, particularmente a su director Jesús Adín Valencia, pues para conversar, para hablar sobre un tema pues que visiblemente me emociona como es el aforismo. Preparé un texto que me gustaría compartir en una lectura ágil para definirlo, para conversarlo, para dar a conocer algunos matices que lo diferencian de otros géneros como la cita, como la máxima, como la sentencia. Bueno, titulé este trabajo Vivir el aforismo para francotiradores del pensamiento. El aforismo es una frase corta que expresa en pocas palabras una verdad, un principio o una observación. Son la forma más antigua de transmisión de la ciencia y la sabiduría y una de las maneras más rápidas de inducir en uno mismo y en los demás un cambio en la forma de percibir y reaccionar ante los problemas. Algunos autores han conseguido condensar sus pensamientos en frases cortas, incisivas y sinuosas que en palabras de Voltaire entran en el alma como la luz en los ojos, con placer y sin esfuerzo, como el cristal que protege los objetos pero al mismo tiempo los deja ver. El aforismo es una especie de bomba lingüística que crea una línea divisoria, una separación entre un antes y un después. Si es realmente adecuado, lleva a la persona a no poder ver ya las cosas como las veía antes. Es un género textual muy peculiar. Su principal característica es la precisión con la que condensa complejos conceptos filosóficos. El diccionario Weiss, uno de los glosarios más tradicionales y respetados de la lengua portuguesa, tiene las siguientes definiciones para aforismo: máxima o sentencia que en pocas palabras explica una regla o principio de alcance moral, apotegma o dicho. Otra definición es texto breve y sucinto, fundamento de un estilo fragmentario y poco sistemático en la escritura filosófica, relativo a una reflexión de carácter práctico o moral. Los aforismos se caracterizan sobre todo por su brevedad y precisión. Son concisos y taxativos, presentan un discurso casi siempre doctrinario que concilia literatura y filosofía. La palabra viene del griego aforismos, que significa limitación, definición breve o frase. Aunque los aforismos condensan amplios conceptos en pocas palabras, no siempre pretenden ser una verdad absoluta cerrada en sí misma y para sí misma. A menudo pueden ser una metodología de expresión del pensamiento. El buen aforista es capaz de traducir en palabras una realidad común. Son personas perspicaces cuya habilidad lingüística les permite sintetizar y representar en frases lo que muchas personas quieren escribir. Vivimos una época en vértigo, tanto que los discursos de cualquier índole habitan las oquedades. De tales esquirlas volátiles están hechos el periodismo, la enseñanza, las relaciones humanas y la política. Quizá lo anterior sea deudor del estrés contemporáneo. La invasión inaceptable de las redes sociales en la vida cotidiana refleja descuidos formativos. Como plaga aparecen las imprecisiones léxicas, los padecimientos sintácticos, las taquicardias ortográficas y la hepatomegalia conceptual. Esta época, en fuga aparente, también es propicia para un regreso de las humanidades en el entorno habitual. Afirmo que un género escasamente practicado y tan portátil como el aforismo debería ser materia obligada en todos los niveles educativos. Pues me acuerdo que en alguna carta a Juan José Arriola, Julio Cortázar sugirió que el cuento podría incorporarse como asignatura universitaria. Hablo y escribo siempre con entusiasmo del aforismo. Representa un aliciente en tiempos aciagos y profundiza mi certeza de que es brújula y antídoto porque su fundamento, la condición humana, evita el extravío definitivo de los valores esenciales. Si empleo la terminología vigente, diré que el aforismo en tiempos tan inseguros actúa como sicario del pensamiento. Está apostado como francotirador para cribarlo. Muchos especialistas coinciden en que los aforistas son personas que han experimentado situaciones espirituales extremas y los aforismos los leen
quienes están en el mismo aprieto. El género es escueto y acertado en la urgencia de su mensaje. No se pierde tiempo. Séneca definió al aforismo en sus cartas a Lucilio: subiti ictus sententiarum, el golpe de lo súbito que tienen las sentencias. Desde que tengo memoria, desarrollé un marcado gusto por el género, influenciado inicialmente por la lectura de Nietzsche, quien como un cordón umbilical me llevó a conocer el mundo del aforismo, caracterizado por ser un ejercicio intelectual con el aderezo del humor y la ironía, indicadores superiores de la inteligencia. Este autor alemán marcó la pauta en la escritura del aforismo e influenció todo lo que hizo después. Otro escritor vienés, Lichtenberg, a quien se considera el padre del aforismo moderno, fue un escritor que tenía una joroba, pero precisamente utilizó sus defectos físicos para reírse de sí mismo. En México, Juan Villoro tradujo al español toda la obra de Lichtenberg, conformada originalmente por anotaciones sueltas y comentarios en cuadernillos. Lichtenberg ejerció una influencia capital en autores como Tolstoy, Sigmund Freud y Elías Canetti. Otro gran aforista austriaco, Karl Kraus, dirigió una de las mejores revistas literarias europeas de entreguerras, llamada La Antorcha, publicada durante 30 años. Otro aforista que me apasiona es Stanisław Jerzy Lec, judío de origen polaco que tuvo una vida heroica, padeció las vejaciones de los campos de concentración y pudo salvar su vida escapando de uno de estos lugares vestido de soldado nazi. Su trabajo aforístico fue recopilado en el libro Pensamientos descabellados. El aforismo es un género perfecto que desde su antigüedad se adapta a estos tiempos disruptivos y digitales. Uno de sus próceres fue Joseph Joubert, francés, que vivió de 1754 a 1824, pero murió inédito. Los originales de sus pensamientos los publicó Chateaubriand. Lo leí hace muchos años y quedé anclado en su profundidad. Como ejercicio de traducción, conseguí los libritos que puso en línea la Biblioteca Nacional de Francia. Comparto una brevísima selección que pronto será impresa. Son aforismos de Joubert. La amistad, planta que resiste sequías. Los niños necesitan más modelos de conducta que críticos. Jamás encontrarás poesía en ningún lado sin tenerla. La esperanza, préstamo para la felicidad. El que imagina sin erudición tiene alas y no pies. La experiencia vislumbra arte, la inexperiencia fortuna. Descubrimos por búsqueda y revelamos por casualidad. Cierra los ojos y verás. El poeta se pregunta, el filósofo se mira a sí mismo. La música tiene 7 letras, la escritura 25 notas. La ausencia debe ser compensada por la memoria. La memoria es el espejo donde miramos a los ausentes. La gente utiliza aforismos todos los días en Facebook, Twitter, en los estados de WhatsApp, en los discursos. ¿Por qué? Porque son conceptos profundos y filosóficos que hacen que el usuario parezca más inteligente, más sabio. Gesualdo Bufalino, un gran aforista, solía decir que un aforismo bien hecho es todo en 8 palabras. En solo 8 palabras puedes expresar un concepto capaz de hacernos pensar, lleno de verdad, que a menudo llega como una ducha fría. El pensamiento expresado por los aforismos surge gracias a las reflexiones que se realizan de manera cuidadosa sobre un tema determinado. ¿Hay aforistas conocidos por todos y fáciles de reconocer e identificar? La respuesta es sí. Aristóteles, Homero, Leopardi, Schopenhauer, Nietzsche y D'Annunzio son algunos de los que, además de ser poetas, filósofos y escritores, produjeron profundos aforismos sobre diversos temas. ¿Qué tipo de estilo tienen los aforismos y de qué tratan? Empecemos por la primera pregunta. La brevedad ha sido la pauta desde la antigüedad, pero hay aforismos que constan de unas palabras, los microaforismos, como el de Émile Cioran: sufrir es producir conocimiento, hasta aforismos que podrían llevar páginas enteras, como las de Schopenhauer.
En cuanto a la segunda pregunta, los temas de los aforismos son el mundo que rodea a la persona, la vida, la profesión, el amor y la gente. ¿Cuáles son las características generales de un aforismo? 3. Forma en prosa. Suele estar escrito así. Si una frase se expresa de otra manera, no es un aforismo. Frase extremadamente corta. Debe ser una frase que en muy pocas palabras deba tener la capacidad de expresar un concepto mayor. El tercer aspecto es el efecto sorpresa. Por lo general, un aforismo en su conjunto esconde un efecto sorpresa que el lector recibe al captar su significado. Karl Kraus, a quien ya mencioné hace unos minutos, comenzó a principios del siglo XX con su famoso aforismo. El aforismo nunca coincide con la verdad, o es una verdad y media o una media verdad. El aforismo, en su brevedad y esencialidad, parece un monolito, aparentemente sencillo y sin complicaciones, pero en cuanto uno se acerca a él, se asemeja a una de esas partículas que en la física cuántica escapan a la observación cuando se intenta describirlas. En su ubicuidad, elasticidad y manejabilidad se mezcla con la poesía, el ensayo, el cine y el teatro, el cuento, el sistema filosófico, el tratado científico, el manual de comportamiento e incluso con la oración, el eslogan publicitario o el chiste. Lo encontramos en las tragedias de William Shakespeare, en las películas de Woody Allen, en las novelas de Miguel de Cervantes, en los poemas de Emily Dickinson, en los textos filosóficos de Nietzsche e incluso hasta en las oraciones de la Madre Teresa de Calcuta. Porque eso es el aforismo, un género que cambia constantemente de color como los camaleones, adaptándose a la forma y al contexto en el que se encuentra, nunca igual a sí mismo. Además del significado de aforismo, también encontramos el de máxima, pensamiento, fragmento, greguería, apotegma, cuaderno, personaje, paradoja, calambur, juego de palabras, ingenio, broma, en una lista de nombres que podría ser interminable. Para darse cuenta de la heterogeneidad del aforismo, basta con citar algunos ejemplos concretos entre muchos. Tomemos una frase de Woody Allen: el sexo fue lo más divertido que hice sin reírme. Y un fragmento de Friedrich Nietzsche: te enseño el más allá del hombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué ha hecho para superarlo? Todos los seres humanos han creado algo por encima de sí mismos y tú quieres ser el reflujo de esta gran marea y volver a la bestia en lugar de superar al hombre. ¿Qué es el mono para el hombre? Una sonrisa o una dolorosa vergüenza. Y esto es lo que el hombre es para el otro hombre: una sonrisa o una dolorosa vergüenza. Se dice que el aforismo debe ser irónico, sarcástico, satírico, pero el aforismo poético no tiene ninguna de estas características. Pocos escritores de aforismos pueden ser tan irónicos y mordaces como Gilles Renard en sus diarios, pero la misma pluma aguda y cínica que acuñó aforismos como no basta con ser feliz, también es necesario que los demás no se alegren. Y a continuación escribe frases de ligereza y delicadeza poética como los árboles son quizá los únicos que conocen el misterio del agua en profundidad, o pequeñas nubes blancas se elevan como si esquilasen la lana a lomos de las colinas. Se dice que el aforismo es un género básicamente pesimista que deriva de una experiencia vital y una visión desconsolada del mundo y que se expresa de forma amarga y burlona, sin ninguna piedad ni descuento de la realidad. Pensemos nuevamente, por ejemplo, en Émile Cioran, uno de los grandes maestros del aforismo del siglo XX. Y sin embargo, en algunos autores, por ejemplo, en Ramón Gómez de la Serna, encuentro una ligereza y una alegría y asombro al mirar las cosas que no tienen nada del pesimismo y el cinismo típicos del aforismo. Hay quien dice que el aforismo es un texto breve rodeado de espacio en blanco, de recogimiento, concentración y separación, pero muchos de los aforismos más famosos no son más que frases extrapoladas de novelas, textos filosóficos, ensayos en los que hay muy poco espacio en blanco alrededor del aforismo. Uno de los aforismos más hermosos: todas las familias felices son iguales, cada familia infeliz es infeliz a su manera, está tomado de una de las novelas más famosas de nuestra literatura, Ana Karenina, de Tolstoy.
Se sigue diciendo que el aforismo es un género escrito, pero algunos de los aforismos más famosos son orales. Por ejemplo, todos los proverbios proceden de esta tradición. Cualquier intento de esquematizar el aforismo encontrará siempre su opuesto exacto. Algunos nombres famosos, por ejemplo, Auden o Roland Barthes, le han dedicado importantes ensayos. La mayoría de los críticos literarios ignoran por completo el aforismo. No saben qué es, les cuesta hablar de él, lo tratan como un objeto misterioso. A menudo acaban identificándolo como Larry Foucault o Lichtenberg u Oscar Wilde o Karl Kraus, ignorando la existencia de otros cientos de autores. El aforista escocés Dan Patterson dice: el aforismo es el hermano menor de la poesía, desprovisto de talento y que sufre de sordera. Y Gertrude Stein se suma a la dosis escribiendo: los aforismos no son literatura. El aforismo se originó hace miles de años, mucho antes que la novela o el teatro, y sus frases cortas y concisas dictaban normas de conducta en el ámbito de la ética, hasta el punto de que a menudo se grababan en piedra o en los templos. Y hoy, en la era de la velocidad y la fragmentación, si acudimos a los muros de Facebook, Instagram o Twitter, vemos pasar constantemente aforismos, casi como los subtítulos del teletexto, que comentan emociones o acontecimientos de la vida contemporánea. No hay muro de Facebook que no haya albergado un aforismo, a menudo en forma de fotoaforismo en las márgenes de una foto, de algún autor. Los más populares en las redes sociales son Oscar Wilde, Nietzsche, Séneca y Schopenhauer. Cuando leo un aforismo siempre siento esa sensación de traspaso, de paso del lenguaje y del significado de un patrón, de un hábito y de un estereotipo casi siempre gastado, banal, agotado, a una esfera completamente nueva, no habitual, no ordinaria. En otras palabras, es como si me diera una especie de palanca para elevar el mundo y verlo desde un punto de vista completamente diferente, hasta el punto de que cada vez que leo un aforismo me dan ganas de decir: Eureka, he encontrado, ¿qué he encontrado? Una nueva forma de pensar, pero también un nuevo fragmento del universo y un nuevo fragmento de mí mismo, a la espera del aforismo decisivo, el aforismo de los aforismos, el que todos buscamos desde hace miles de años. Ese es el texto que quería compartirles sobre el aforismo. Yo soy compilador de un libro que hace unos 10 años publicó la Secretaría de Cultura, Agudezas de la Eternidad. Pues aquí hay una denuncia también de algunos autores que cité, eh, pero creo que este libro también entraña en sí mismo otro ejercicio, que la presentación y las presentaciones de cada uno de los autores, eh, pues quise escribirlas también en clave aforística. Entonces, pues eso también significó una serie de esfuerzos de escritura y de síntesis, y pues creo que quedó ahí medianamente presentable, y hay algunos autores que creo que pueden ser muy legibles para este género que nos reúne hoy en el archivo histórico en el archivo histórico de Villa de Álvarez. Los aforismos en la vida cotidiana, ¿cómo son? Y en redes sociales también. Mira, yo ya lo señalé en lo que leí. Creo que el cultivarlo como género ayuda mucho a un ejercicio de síntesis, y nos obligaría a lo que es una frase corta. Una frase corta es sujeto, verbo y complemento. Y eso en sí mismo, esta estructura comunicativa es muy propicia para todas las redes sociales. ¿Por qué? Porque asume la brevedad y la concisión como un elemento constitutivo para la estructuración de cualquier mensaje. Por ejemplo, la red que fue estructurada en clave aforística, yo creo que es Twitter. ¿Por qué? Porque obligaba inicialmente a la exposición de una idea cuya extensión máxima eran si bien recuerdo, 150 palabras.
Entonces, el pensamiento no podría desbordarse en ninguna retórica adicional en la exposición o en la estructuración de las ideas. El fotoaforismo, regularmente, y también Wilde, Schopenhauer, Nietzsche, aparece el personaje o el ilustre y alguna frase. Entonces, es una invitación también a leer su obra, o tú consideras que las redes sociales son una plataforma para asociar a personajes ilustres solo con alguna frase del día. ¿Cuál es tu opinión? Si crítica o es un fenómeno social que va a llevarnos hacia otros Mira, ámbitos. yo juzgo que las redes sociales son una reinvención de los dos aspectos esenciales que son la lectura y escritura. Es decir, se lee mucho o se lee más que antes, fuera de los cánones de estos programas de fomento lector que siempre sugieren algunos autores imprescindibles. A mí me parece que las redes sociales tienen también la ventaja y la desventaja. Circula muchísimas frases estereotipadas que no siempre son verificadas y eso puede ocurrir que muchas frases, por ejemplo, lo que no me perjudica me fortalece, que nadie le da crédito, es un aforismo de Nietzsche y circula sin propiedad como anónimo en las redes sociales casi pues de forma anónima. No hay un crédito respectivo. Yo creo que si se tuviera un poco más de cuidado en la circulación de las frases del día o de estas frases que tienen a veces hasta intenciones terapéuticas, pero que estén suficientemente fundadas en su procedencia, me parece que eso podría incrementar la confiabilidad de las redes sociales. Pero te digo, tenemos que juzgarlas a partir también del rigor, porque muchas frases le pueden poner la autoría y no ser precisamente confiable su circulación. Se le atribuyen o a Borges o a García A Márquez las frases célebres. Es muy frecuente que a Borges se le asigne un poema pésimo cuando fue, y como ya los borgianos probamos que eso no tenía cabida, se lo incrementaron a García Márquez, sobre todo en la última parte que tuvo eh, demencia senil. De hecho, murió. Entonces dijeron, como García Márquez no se va a acordar, este poema que ahí circula, se lo agregamos a los últimos días de García Márquez. Yo creo que hay que tener cuidado sobre todo en la rigurosidad y hay que tener pues la suficiente solvencia intelectual para la documentación de las frases. Gracias, Rubén. Gracias. Muchas gracias y por la invitación a este archivo histórico y a Jesús Adín le agradezco también la invitación.